estuvimos buscando 9, pero fueron 10 años en los que no fuimos papás. Si Dios no nos está bendiciendo con ser papás, es porque alguien está haciendo algo mal. Y sobre todo cuando estás en búsqueda de un hijo, es súper doloroso cuando te preguntan, ¿y ustedes para cuándo? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mira lo que hizo Dios. Los saluda su amiga Fiorella Negrón y hoy voy a compartirles un testimonio hermoso sobre lo que Dios puede hacer, aún los diagnósticos de los médicos sean contrarios. Así que hoy voy a presentar a una amiga querida que es mamá de 3 hermosas niñas y que va a contar su testimonio justamente de cómo es que pudo tener a sus 3 niñas. Así que hoy les voy a dar la bienvenida a Melissa Villavicencio. Pierre, gracias. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. ¿Cómo estás, Melissa? Bien, muy bien. Espero poder ayudar a otras mujeres que están en la espera y en la búsqueda de ser mamás. Wow, desde ahí empezamos con un tema que va a tocar fibras, creo yo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ti para poder conocerte, Tomás. Soy Melissa, estoy casada y tengo 3 hijas. He sido mamá la última vez hace 5 meses de una niña. Tienes 3 niñas. 3. Ahora nos vas a contar cómo es que pasó todo ese proceso hasta que puedas salir embarazada desde tu primera niña, ¿no? Estoy casada hace 14 años y estuvimos buscando 9, pero fueron 10 años en los que no fuimos papás. 10 años. Y ha sido bastante tiempo, ¿verdad? Es bastante tiempo. ¿Cómo afrontaron ese tiempo tú con tu esposo? Creo que es un momento difícil que pone a prueba un matrimonio, además, porque te das cuenta de que no eres a veces tan sólido como tú pensabas en los momentos de estrés, porque es un momento de estrés muy grande, un momento de ansiedad sobre todo, y en el cual no solamente es tu deseo de ser papá, sino es las preguntas de, ¿ustedes cuándo son papás? ¿Y por qué no son papás? ¿No quieren ser papás? Claro. Es la típica pregunta que viene de afuera, de personas que no saben todo lo que una pareja está pasando para ser papás. Por ejemplo, durante esos 10 años de búsqueda, ¿qué hicieron ustedes como para obtener ese gran positivo? Eh, bueno, empezamos como empiezan todos, ¿no? Con el seguimiento ovulatorio. Creo que cuando no eres papá y dices, bueno, de repente no estoy ovulando o no sé cuáles son mis días de ovulación, empiezas con tu visita al ginecólogo a preguntarle, doctor, ¿por qué no estoy ovulando? ¿Por qué no salgo embarazada? De repente vamos a hacer un seguimiento ovulatorio para ver qué tal va. Empieza el seguimiento ovulatorio, luego una inseminación, algo sencillo, Ujú. y luego es qué cosa sigue, ¿no? O sea, doctor, ¿qué está pasando? Ya estamos así hace un año, porque a mí me pasó eso con mi doctor de siempre, y me dijo, bueno, mire, ¿sabes qué? Creo que ya es hora de ir a un especialista. Entonces fue ahí que buscamos ayuda de un especialista y empezamos a hacer lo mismo que estábamos con el otro, con mi ginecólogo normal, empezamos a hacer con el especialista, ¿no? Seguimientos ovulatorios, fecundaciones, pero el doctor nos dijo, si es que no salen embarazados, en ninguno de esos tratamientos ya tenemos que ir a uno más complejo, que es el in vitro. Y por ejemplo, antes de llegar al in vitro, me imagino que les hicieron estudios a ambos. 1000 estudios para saber cuál era el problema, ¿no? ¿Por qué no Ujú. salíamos embarazados de manera natural? Nos hicimos pruebas de sangre, incluso averigüé, porque claro, en ese momento
Doctor Google es tu casi mejor aliado, que la verdad es lo peor que puedes hacer. Busqué por qué no podía salir embarazada. Incluso vi que había pruebas de que no eres compatible a veces con tu esposo, pruebas de sangre, el tipo de sangre. Por supuesto que tenía un sinfín de posibilidades y las peores casos y historias, y yo de repente, yo soy uno de esos. O sea, fue como que el demonio astuto empezó a trabajar, ¿no? O sea, de repente tú eres un caso de esos de que tienes este problema y por eso no eres mamá. Y claro, el doctor todavía no se está dando cuenta. Entonces, claro, yo iba donde el doctor y le decía, doctor, pero si me hago esta prueba de incompatibilidad, si me hago esta prueba de sangre, todas, me hice todas, y ningún tenía ni un problema. Ninguno de los, no había Ninguno, ningún problema en que pudieran salir embarazados de ninguno. manera natural. Sin embargo, no se daban. No, no se da. ¿Qué pensaban ustedes en ese momento? O sea, como matrimonio, o sea, la ciencia no nos dice, o sea, ¿por qué no podemos ser papás en este momento? ¿Qué pasa? Exacto, era en ese momento preguntaba, la pregunta clásica es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O quién está haciendo algo mal? De repente es tú o soy yo, pero si Dios no nos está bendiciendo con ser papás, es porque alguien está haciendo algo mal. Entonces era la culpa de que de repente tú, de repente yo, y claro, el matrimonio empieza a, a justificar y a tambalear de por qué no eres papá, ¿no? Y sobre todo, claro, mira, ellos son papás porque de repente ellos sí han hecho algo bien, entonces nosotros estamos haciendo algo mal. Pero ustedes ya eran creyentes Sí. desde antes de que se casaron, o Eh, ya después. Después de que nos hemos casado, ya hemos ido a una iglesia, ya hemos empezado a congregar. Ok. Y fue en ese momento en que decíamos quién es el que está haciendo mal o por qué Dios no nos está bendiciendo. O sea, si Dios ha dicho que los hijos son un regalo de parte de Él, ¿y por qué nosotros no tenemos esa bendición? ¿Por qué no tenemos ese regalo? Y hoy en día comprendo de que era porque Dios estaba trabajando como nosotros como matrimonio para ser una familia hoy día, una familia mucho más consolidada, ¿no? O sea, donde tenemos hoy en día otro tipo de principios, conocemos mucho más de Dios, podemos enseñarle a nuestras hijas de Dios, pero en ese momento no lo entendíamos, era alguien está haciendo algo mal. O, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, por qué me estás castigando así? ¿Por qué yo no? A veces decimos, por ejemplo, ¿no? Hay esa persona que se enferma o la mamá o la mujer que no puede tener hijos y dice, o sea, ¿qué estará haciendo? ¿Habrá pecado? O sea, ¿por qué le estará cayendo ese castigo, como tú bien dices? Pero finalmente, ¿quién somos para saber la vida del otro? O sea, no somos la conciencia de nadie. Realmente Dios no nos llama a juzgar a nadie. Creo que caer en ese tipo de comentarios también es caer en murmuración, en juzgamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mejor abstenerse de ese tipo de comentarios porque, como muy bien lo dice, o sea, nadie sabe la realidad de nadie. Y sobre todo cuando estás en busca de un hijo, es súper doloroso cuando te preguntan, ¿y ustedes para cuándo? Es, creo que es dolorosísimo, ¿no? Hay veces en que me dan ganas de decirle, no, ya, yo no quiero tener hijos. O sea, prefiero responder eso ya, y ya sé que no me lo van a volver a preguntar, porque es doloroso, ¿no? Cuando estás en la búsqueda, y claro, nadie sabe la de nadie, no sabe lo que estás pasando para ser papás, todo lo que estás pasando y de pronto, ¿y por qué ustedes no tienen hijos? ¿No? Exacto, ¿no? Entonces ustedes tomaron esa decisión de ir a un especialista y cuando fueron con este especialista iniciaron por estos procesos nuevamente que ya se habían hecho. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, todos salieron negativos, no salí embarazada en ninguno de estos procesos y bueno, decidimos ir a lo más complejo, que era hacer in vitro. Entonces, consistía en fomentar mucho más la ovulación para poder hacer una aspiración y se fecundaban, pasaban unos días, eran embriones, se hacían las pruebas genéticas para saber que si eran viables o no, para hacer una transferencia
y luego de eso preparan tu cuerpo para hacerte una transferencia. Claro, y aquí Ujú. antes se tiene que extraer los embriones y ahí te No, te sacan los óvulos, los óvulos. empiezas a ovular, No sé nada de empiezas a ovular mucho más. Tienes, por ejemplo, a mí me acuerdo que me sacaron 14 óvulos, fecundaron 7, llegaron a ser embriones, los 7, y de ahí pasaron a hacer la prueba genética, y de la prueba genética me quedaron 3 o 4 que eran viables con la vida, o sea, que podían, que eran, o sea, podían desarrollarse dentro del útero. Y es así como yo tenía mis embriones guardados, pero para llegar a ese proceso, Claro. yo me hice una aspiración en marzo del año de la pandemia, una semana antes, 2019. en el 2019, No, ya 2019 o 20, 20, claro, porque 2019 era como que en China y aquí ya estábamos en el 20. y ya. En el 2020 me hice una aspiración y se supone que en un mes yo ya sabía cuántos embriones tenía, ya había regresado a la prueba genética. ¿Y qué pasó? Me hice la aspiración y en la siguiente semana nos encerraron por la pandemia. Wow. Entonces hablé con mi doctor y le dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y me dijo, bueno, eso hace que todo se retrase, sobre todo el tema de los resultados. Claro, pueden haber sacado 20, pero ¿qué pasa si ninguno es viable? O sea, podía no tener ninguno para hacer una transferencia. Entonces, claro, esperar nuevamente, y fue esperar de marzo hasta julio que me den los resultados de cuántos embriones me habían quedado para que sean viables. Claro, Wow. Es que 2 meses, puso más lento. todo fue mucho más lento, y en ese momento dije, bueno, ya de repente, que escucha siempre, ¿no? De repente ya salgo embarazada de manera natural, ya tengo mis embriones guardados, claro. No había pasado en 10 años, no pasó en esos 6 meses, es en ese tiempo que estuvimos esperando en los resultados. Y fue así que cuando me dan los resultados, tenía un embrión que era hombre, entonces dijimos, ya, perfecto, nos transferimos el hombre, porque claro, como desea otros papás, que el primero sea hombre para que cuide a todas las demás. Ilusos nosotros porque nosotros estábamos actuando de acuerdo a lo que nosotros queríamos, no a lo que Dios tenía planificado para nosotros. Entonces, eh, hicimos la transferencia, me acuerdo que, bueno, una preparación previa, cremas, inyecciones, todo para llegar al día de la transferencia. Llegamos al día de la transferencia súper ilusionados porque, claro, ya, por fin vamos a ser papás. Y al momento de en que tienes que esperar los 13 días para hacerte el examen de sangre, como le dicen, la beta espera, Ya. nos hicimos la prueba de sangre y negativo. Ay, dijimos, Dios, ya, ok, ya, bueno, Y negativo. en ese momento, yo me imagino que ya luego de todo lo que ustedes habían pasado, ustedes ya eran creyentes, ¿cómo estaba su fe en ese momento? Y se lo pregunto porque muchas veces nosotros nos podemos sentir identificados con situaciones como la tuya, en el que muchas mujeres no saben qué hacer, se deprimen o se molestan con Dios. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Yo creo que más que estar molestos con Dios, era la pregunta, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué nos está pasando esto? Si ya hemos ido de lo fácil a lo más complejo, ¿por qué el complejo que se supone que piensas que es lo más seguro de que sí va a pasar, no pasó? Y en ese momento tu fe sí tambaleó un poco, ¿no? O sea, porque tú quieres todo para ayer. Y tú dices, Señor, oro, diezmo, hago todo lo que tú me dices, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué negativo? Encima he esperado tanto tiempo, la pandemia, todo y negativo. Y es así que dijimos, bueno, siguiente mes, nuevamente otra transferencia. Siguiente mes, no me podían hacer transferencia porque mi endometrio no crecía. Y así pasaron 3 meses en que mi endometrio
no crecía. Sí. Entonces Sigues haciéndote los preparativos. yo me seguía haciendo los preparativos y cuando llega el momento en que ya iba a ser casi la transferencia, mi ginecólogo me decía, el doctor me decía, no la puedo usar, tu endometrio no ha crecido. Y yo, por supuesto que dije, no puede ser. Y tantos meses perdidos, tantos años y ahora esto de acá. Y mi ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba del endometrio. Vamos a hacer una prueba para ver qué es lo que está pasando. Tenía que ir a hacer la prueba, o sea, te hacían un seguimiento del endometrio, tenía que ir, claro, con permiso especial porque encima pandemia, eh, me hice las pruebas todos los meses, no tenía que tomar nada, no tenía que hacer ningún preparativo del endometrio. Entonces yo dentro de mí dije, ay, un mes más perdido. Bueno, ya, ¿qué son años? Hoy en día sé que esos meses no son perdidos ni esos años tampoco, pero en ese momento lo último que quería escuchar es, Dios sabe por qué hacer las cosas, pero que yo no lo entendía. O sea, para mí era no. O sea, algo, yo quiero que ya ser mamá y ¿por qué no puedo ser mamá? Y fue ahí que me acuerdo que fue un viernes que voy donde el doctor, para allá me iban a hacer la prueba del endometrio y el doctor me dice, Melissa, tu endometrio está perfecto, ha crecido de manera natural, vamos a hacer una transferencia. Yo le dije, bueno, ya, ok. Dije, Ajá. sin cero expectativas. eh, Traté de decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Llamé a mi esposo, le digo, el doctor me ha dicho que vengamos el lunes, que me hace una transferencia, que pongo una inyección esta semana y nada más, ese fin de semana y nada más. Fuimos, oramos como siempre lo habíamos hecho antes, me hicieron la transferencia y fue ahí que tenía que esperar los días para hacerme la prueba de sangre. Me hago la prueba de sangre y ahí fue que yo había visto que -5 era negativo y a mí me había salido 2000 en la prueba de sangre, pero pensé Ya. que ese 5 era 5000. Entonces le dije a mi esposo, no, es No. negativo, no es. Dije, bueno, ya, será la siguiente. Llamé a mi doctor, no me contestó, le mandé la prueba, le dije, doctor, es negativo, te mando la prueba. Ya. Y mi doctor me llama y me dice, Melissa, estás embarazada. O sea, tienes que esperar ahora 2 días Wow. para que sea, para ver si ha aumentado, porque esto tiene que aumentar. Esperé los 2 días, me hice la prueba y había aumentado. Efectivamente, estaba embarazada. Estabas embarazada en ese momento, luego de haber esperado tanto tiempo y con la intervención también de la ciencia, ¿no? Y ahí, eh, ¿tú cómo puedes hacer quizás un comentario con respecto a esto, ¿no? Porque muchas veces creemos o somos un poco cerrados de mente y decimos solamente Dios va a actuar de esa forma y no de la otra forma, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que Dios por algo creó la ciencia. Dios actúa también, yo estoy segura que la mano de Dios está dentro de la ciencia, porque como el doctor nos explicó, puede ser que tenga 20 embriones, todos viables, pero puede ser que ninguno prenda. Y Dios es el que da vida y Dios es el que hace que esos embriones se desarrollen dentro del útero de la mujer. Entonces yo estoy segurísima que Dios interviene porque era el momento, era el tiempo de Dios para que nosotros seamos papás, como había pasado la vez anterior. No era el momento en que hice la primera transferencia, no era el momento en que seamos papás, sino los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y hoy en día yo lo puedo entender, antes no, porque creo que estás en un momento de vulnerabilidad, en un momento de ansiedad, de estrés y sobre todo porque tienes, es el momento en que empiezas a escuchar las 1800 historias que pueden haber, no solamente en redes, en Google, en que la amiga de no sé quién, que nunca ha sido papás, que nunca pudieron ser mamás, que tenían ese problema y el doctor nunca se dio cuenta, ya fue muy tarde, ya el tiempo pasó y tú misma dices, claro, el demonio es astuto, el demonio trabaja en tu mente y empieza a trabajar a decir, ustedes de repente nunca van a ser papás, de repente se van a hacer 1000 transferencias y ninguno va a aprender porque no van a ser papás. Pero claro, Dios tiene
un plan perfecto. Dios está trabajando en nosotros muchas cosas en este tiempo que hoy en día sí me puedo dar cuenta de qué es lo que estaba trabajando, pero antes no, porque antes tú solamente estabas enfocado en quiero ser papá y no me importa nada más que ser papá. Mm. Y eso me hace recordar a una entrevista anterior que también decíamos, no es tanto el por qué, sino el para qué, ¿no? Entonces ahora tú, después de todo el proceso, tú puedes dar cuenta y decir, ¿para qué fue ese tiempo de desierto? Fue un tiempo de preparación, fue un tiempo de fortaleza que se hace en tu matrimonio, en ti misma, en tu seguridad, en tu esposo, que hoy ya pueden dar un mejor fruto y estar más preparados para poder ser padres. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, definitivamente sí. Incluso después después de que nació, bueno, nació mi primera hija y que fue maravilloso, o sea, creo que no cabía de emoción, de felicidad de tenerla. Y pasó un mes y claro, quería ser mamá nuevamente. Y obvio que de manera natural era imposible. Tú dices, no, no. No, imposible. O sea, ya nuevamente hay que visitar al doctor para hacernos otra transferencia y ser papás nuevamente. Igual yo quería ser mamá mucho antes de lo que tenía que ir al doctor, pero claro, tienes que esperar. Dije, bueno, igual voy, igual he escuchado casos, he visto en Google, siempre está la amiga de la amiga en que, claro, sus segundas transferencias ya no aprendieron y solamente tuvieron un hijo y ya. Pero yo, mi consuelo era, por lo menos, tengo una hija. O sea, a no tener ninguna de que sé lo duro y lo difícil que es no tener hijos. Y digo, bueno, ya, por lo menos una hija ya tenemos. Entonces ya, si somos una familia de tres, seremos una familia de tres y más que agradecidos, más que bendecidos con una hija. Pero a veces tú no sabes lo que es nutre. Dios siempre tiene un plan mejor del que uno tiene hecho, ¿no? Y así fue que luego salí bueno, me hice una transferencia, me hice nuevamente un tratamiento para tener a mi segunda hija Ya. y ya la felicidad no cabía más, o sea, somos una familia de cuatro, Agarró rapidito. rapidísimo. Yo pensé que me iba a demorar mucho más, pensé que de repente no prendía, pero no, o sea, Escúchame, Ayn dice, ¿a ti no te chocaban las malas noches? Porque como mamás, sí o no, todas las mamás que estamos ahí, estamos con que las malas noches, con que el llanto, con la lactancia y el pañal. mi hija mayor era una maravilla, no dormía corrido a partir de los 2 meses, Wow. o sea, fue maravillosa, Completo. completo, completo. Entonces, claro, ya la segunda ya empieza a revolucionar la casa, todo, porque de ser dos, ahora éramos cuatro. Ujú. Tanto tiempo siendo dos, siendo solamente los dos, y ahora teníamos dos hijas. Claro. Y estábamos felices con nuestras dos hijas de la familia completa. Claro, Isabela tiene una hermana, qué maravilla, ya somos los cuatro, Genial. genial, todo precioso. Y el año pasado me fui a hacer mi chequeo anual y al momento que me hacen la ecografía, el doctor me dice, ¿estás embarazada? Y yo le digo, Ujú. es imposible. O sea, es imposible. Todo lo que He he gastado. gastado, toda mi inversión, le dije, no, yo no puedo, o sea, le dije al doctor, es imposible que sea mamá de manera natural. Le dije, tú sabes que yo me he hecho tratamiento para mis otras dos hijas, o sea, es imposible. O sea, Oh. no hay forma. Pero para lo que nosotros es imposible. Para Dios todo es posible. Amén. Y fue así que me dijo, no, incluso tenía 13 semanas de embarazo. Wow. Y, ¿Y cómo estaban ustedes? Se recontra, me imagino, sembrados. y no, nada. O sea, yo estaba en shock, no podía creer lo que estaba pasando, porque claro, lo primero que uno piensa es en lo carnal, ¿no? ¿Y ahora cómo vamos a entrar en mi casa? ¿Cómo vamos a entrar en el carro? Y Ya. claro, no ves lo que Dios está haciendo de verdad, ¿no? O sea, es el milagro más sorpresivo que he tenido, o sea, la sorpresa más grande que Dios me ha podido dar en el momento en que yo menos lo esperaba, en el momento que menos lo imaginaba y de manera natural, o sea, algo que no había pasado en 13 años de matrimonio, ¿cómo iba a pasar
ahora, ¿no? Y claro, 13 semanas ya escuché corazón, no podía creerlo, estaba asombrada y por supuesto que incluso, tú sabes que ahora me acuerdo cuando llegué a donde mi ginecólogo, la secretaria me dice, ¿no has venido con tu esposo? Y yo le digo, no, solamente vengo con mi esposo cuando estoy embarazada, si no, vengo a mis chequeos anuales sola. Y claro, salí y estaba embarazada y sin mi esposo. Y Wow. claro, llamarlo, decirle, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar en la casa? ¿Qué voy a hacer? Hacernos, tuve que hacerme pruebas, porque claro, tenía 13 semanas para ver cómo venía, porque no había tenido no había tomado pastillas de ácido fólico, Ok. nada, cosa que con mis otras dos hijas, claro, yo ya sabía cómo venían, porque ya tenía una prueba genética, Claro. además que mi cuerpo lo había preparado para recibirlas. Mm. Hoy no había ninguna preparación, no había nada. Me tuve que hacer pruebas de sangre, genéticas, para ver qué es lo que venía. Igual lo que venía, venía, no había vuelta atrás. Y ahí quiero hacer un pare bien fuerte porque siento en mi corazón que, o sea, tú dices 13 semanas, escuchaste su corazón, viste sus manitos, sus piecitos, me imagino todo. Y eso me cala muy fuerte en mi corazón porque, o sea, son 13 semanas, son 2 meses y algo. Como, no, 4 meses. Ah, como 4 meses. Sí, más o menos, ya. Temática completa, bueno. Y, pero ya está completo. O sea, hoy es una vida y hoy hay que defender la vida. Sacar a un bebé del vientre, sean los meses que tengan, desde muy pequeño, o sea, desde que es un embrión, tiene vida. Yo no sé, siento muy fuerte en mi corazón. Si de repente tú que estás embarazada y ha sido de manera sorpresiva, no te lo esperabas, no fue planeado, de repente estás como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a mantenerlo? O de repente estoy sola, sea la situación que tengas, sigue adelante. Confía en que Dios te va a sostener. No, no mires atrás. No pienses en que va a ser una carga. Por el contrario, te va a dar más fuerzas. Y te animo a que si en algún momento se te cruzó por la cabeza abortarlo, confía en Dios. Él es un Dios de guía, es un Dios que sostiene. Él nunca te va a dejar sola. Siempre te va a sostener. Aférrate a Él. Y ese bebé tiene con un propósito muy fuerte. Y si quizás en este momento estás pasando algo muy duro, yo no lo sé, Meli, pero lo siento esto muy fuerte en mi corazón. Y yo sé que esta palabra es para alguna mujer que quizás se le cruzó eso por la cabeza, pero te animo a que puedas seguir adelante y podamos celebrar la vida, ¿verdad? Así como tú hoy nos estás contando este hermoso testimonio de ya esta tercera nena que vino de manera natural y que tú dijiste, claro, o sea, ¿cómo vamos a entrar? ¿Qué vamos a hacer? Pero sin embargo, como tú dices, o sea, no vimos lo que Dios estaba haciendo, que era algo mucho más grande, ¿no? Claro, en ese momento piensas en eso, pero claro, hoy día digo, wow, Dios, qué sorpresa tenías de verdad preparada, o sea, algo inimaginable, o sea, algo que no, yo nunca me imaginé que iba a ser mamá de manera natural, o sea, era como le cuento a amigas, le digo, yo lo último que me imaginé era que iba a salir embarazada de manera natural. Estoy segura que si me decían que vas a ser mamá de manera natural o ganarte la tinca, estoy segura que hubiera dicho me voy a ganar la tinca antes de ser mamá de manera natural, porque era algo que yo jamás lo iba a imaginar. Nunca, nunca en mis planes estaba, pero claro, nuestros planes no son los mismos que los de Dios. Y yo estaba feliz con tener 2 hijas, pero Dios decía, no, no, siempre Dios te da mucho más de lo que querías. Y hoy en día, claro, no puedo imaginar mi vida sin mi hija menor, que llegó a revolucionar mi casa, a revolucionar nuestras vidas, a cambiar todo lo que nosotros teníamos planificado, porque los planes de Dios son perfectos, ¿no? Él siempre tiene algo más de lo que nosotros queríamos. Y hoy veo las cosas de una perspectiva distinta. Claro, Dios no quiso que seamos papás en el momento que íbamos a ser papás, que nosotros queríamos ser papás, porque no era el momento, no era nuestro tiempo. No estábamos de repente, estoy segura, preparados para ser papás. Sé que no existe una escuela, no hay un manual para ser papás, pero
era porque nosotros tenemos un propósito para llegar acá, ¿no? Y estoy segura que mis tres hijas tienen un propósito y cada una llegó en el tiempo en que tenía que llegar. No en el tiempo que nosotros quisimos, pero en el momento en que Dios quiso que vengan a nuestras casas, a nuestra familia, a ser parte de ella, para que nosotros podamos enseñarles mucho más de Dios de lo que nosotros, de repente en el momento que queríamos que vengan, enseñarle. Hoy podemos dar testimonio, además, de que Dios obra cuando Él quiere obrar, ¿no? Cuando Él de repente piensas que estás en el desierto, cuando ves que no hay una luz al final del camino, pero Dios te dice, no, sí hay, solo sigue en ese desierto porque yo te estoy preparando, yo estoy trabajando en ti. Hoy no sabes que estoy trabajando, pero yo estoy trabajando en ti y lo vas a ver y vas a saber qué es. Y estoy segura que de repente todavía no tengo respuestas a muchas cosas, pero las voy a tener. Porque de pronto Dios me enseñó que es un Dios de maravillas, ¿no? Como dice la canción, es Dios de maravillas, Dios de milagros, Dios de cosas extraordinarias, de cosas que no tienen explicación. Creo que mi última hija es eso, es algo inexplicable que pensé que nunca iba a ser mamá de 3 y sobre todo de manera natural, cuando había esperado tantos años de una respuesta. Dios, nosotros orábamos, ¿no? Cuando no teníamos a ninguna de mis otras 2 hijas, Señor, que seamos papás ya de manera natural. ¿Y cuánto tiempo Dios se demoró en dar respuesta a nuestras oraciones, ¿no? O sea, estoy segura que Dios hizo el camino para hacer testimonio de que la ciencia, Él también está en la ciencia, que Dios es quien da vida, porque podría haberme hecho muchas transferencias y ninguna aprendía, porque Dios es el que nos da la vida, Dios es el que decide en que sí, quédate ahí en el útero de tu mamá para que te desarrolles, porque claro, cada hijo tiene un propósito, ¿no? Sé que es difícil cuando no eres mamá y estás en la búsqueda porque todavía no sabes cuál es la respuesta. ¿Por qué, Señor, te estás demorando tanto en darme en esa petición, en esa oración, en algo que tanto deseo tengo? ¿Y por qué los demás lo tienen y yo no? O sea, ¿por qué? Pero claro, ¿es para qué? ¿Para qué? Porque está moldeándote, está trabajando en ti, está viendo cómo eres de repente con una hija. Entonces de repente te doy otra más y me dio otra más, no sé. Siempre existe una explicación que de repente nosotros no la tenemos en ese momento, ¿no? Y es ahí donde uno da esos pasos de fe, porque realmente hasta para poder ir a otro especialista, entrar en todos los procesos nuevamente, con lo que eso viene, que no solamente es un tema físico, también es un tema emocional, psicológico, de parejas, o sea, espiritual, con todo lo que eso viene, ustedes decidieron dar ese paso de fe, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, Dios es el que finalmente tiene el control de todo, porque si bien es cierto, la ciencia interviene, pero es Dios que si quiere da vida. Y aún cuando te pueden hacer la transferencia, es Dios quien permite que ese bebé se quede ahí. Exacto. O sea, porque hay muchos casos de repente que el bebé quizás no pudo llegar a su término, saliendo de manera natural, ¿no? O sea, hay bebés que no pueden llegar a su término, los que hoy los llaman bebés arcoíris, ¿puede ser? El bebé arcoíris es el que nace después de una pérdida. Ah, ya, pero hay bebitos que, o sea, son de manera natural, pero no llegan al final, al término, ¿no? Y bueno, Dios también tiene un propósito para eso, ¿no? Sin embargo, aún en medio de la intervención de la ciencia, Dios obró ahí, ¿no, Nelly? Y me gustaría que quizás tú puedas dar un mensaje, ¿no? A aquellas mujeres, a aquellos matrimonios que están pasando este tipo de situación y que aún no ven esa luz al final del túnel, y que tú que ya caminaste por ahí puedas traer una palabra que los pueda consolar, los pueda reforzar. Lo principal es, que sé que es difícil, es que los tiempos de Dios son perfectos. Él hace todo en su tiempo y a veces lo que nosotros queremos ayer no es ayer, sino va a venir. Hay que tener
paciencia, que sé que es difícil, es súper difícil tener paciencia, pero sí confiar en Dios, y si pueden recurrir a un médico especialista, vayan, porque creo que Dios ha puesto a los médicos para ayudarnos, para poder, en este caso, llegar a ser papás, ¿no? Él siempre, su obra es perfecta. Yo puedo dar fe de que yo pedí tener solo una hija y Dios me dio en abundancia, me dio 3 maravillosas hijas, cosa que yo jamás me lo imaginaba, o sea, ni en mi mejor sueño lo imaginé, y estoy segura de que este proceso es para moldearnos, para cambiar cosas que tenemos que cambiar, para hacernos más fuertes. Dios siempre tiene un propósito. De repente en ese momento no lo pueden ver, pero estoy segura de que siempre al final, en el transcurso, vas a ver por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué te está haciendo pasar por esto? Estoy segura que Dios me ha usado de testimonio con todos los procesos que he seguido para ser mamá. Me ha usado de testimonio para que otras mujeres también puedan saber de que los milagros existen, y Dios es un Dios de milagros. Dios hace los milagros cuando Él los quiere hacer, cuando es el tiempo de Dios, ¿no? Muchas gracias, Benicia, de verdad, por contarnos todo lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, con estas 3 hermosas niñas, y estoy segura que seguirá trayendo esperanza a más mujeres. Muchas gracias a ti por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga mucho y ya nos vemos hasta un próximo episodio. Adiós.